tiempo. Bienvenido, damas y doctor. público radioyente y seguidores de las redes sociales. Mira qué bien portado, ¿viste? Mire, hablamos de asma. Sí, claro que sí. A propósito de que ayer celebramos el Día Mundial del Asma, una iniciativa que lleva ya 26 años conmemorándose a nivel mundial. A partir de 1999 se realiza todos los años, el primer martes de mayo, una campaña de concientización en todo el mundo. Entonces siempre se coloca un tema, un tópico principal del cual se debate durante toda la semana. Se realizan actividades de todo tipo en el mundo entero, sobre todo actividades educativas. ¿Es todos una los niveles. enfermedad o es una condición? Mira, ya se considera como un síndrome. Un síndrome. El asma es un síndrome inflamatorio de la vía aérea. Explique lo que es un síndrome, doctor. Bueno, pues un síndrome Es un conjunto es como un conglomerado de síntomas que hay afectación de diferentes, puede haber afectación de diferentes órganos y donde hay una patogenia, o sea, lo que son los mecanismos que están detrás de la enfermedad muy complejos, ¿entiendes? Entonces, habitualmente hablamos de Y establecer una diferencia entre signos y síntomas. Efectivamente. Okay. Entonces, los signos se ven. sí, claro. Los síntomas se sienten. Los síntomas se sienten y también se ven. Se ven. Claro que sí. Entonces, el asma es una condición que existe desde la épocas bíblicas, ¿verdad? Provocaba muchísimas muertes antiguamente. Todavía hoy día, lamentablemente, sigue siendo una condición Es tropical, que al doctor. año produce la muerte de 450,000 personas. Eso es mucho. Sí, es una enfermedad de una alta prevalencia mundial. O Se sea, dice que no es tropical. 260 millones de personas en el mundo entero, Son en asmáticos. todas las latitudes, o sea, no solamente en los trópicos, como comentas, sino en cualquier parte del mundo y que puede afectar cualquier raza, cualquier condición social, económica, Y cualquier clima. grupo de edad, en cualquier clima, con sus variantes, ¿verdad? Con sus características específicas en cada sitio, pero De la obviamente con unos factores que son común. Una enfermedad que se caracteriza por la obstrucción al flujo aéreo reversible, y hago hincapié en este punto porque a diferencia del enfisema pulmonar y la bronquitis crónica, que son condiciones asociadas al tabaco, al consumo de tabaco masivo, pues el asma es una enfermedad reversible, la obstrucción es reversible. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes tener un paciente donde puede estar perfectamente asintomático y que de repente por algún motivo, alguna exposición que haya hecho a cualquier factor ambiental, entre en crisis de asma y pueda presentar síntomas varios días hasta que tú lo sacas de la crisis mediante medicamentos. Entonces, ese es uno de los síntomas que tiene el asma, la obstrucción, o sea, digamos lo que produce la obstrucción, que eso se manifiesta con tos seca, acceso de tos seca, con dificultad para respirar. El famoso pitico. El pitido o sibilancias, como conocemos nosotros en términos médicos. Y la opresión torácica, que es lo que la gente popularmente conoce como opresión. O pecho apretado. apretarse del Pecho apretado. O sea, que digamos que son 4 elementos lo que forman las 4 patas de la silla. La tos, la opresión en el pecho, la El disnea pitico. o dificultad respiratoria y el pitido o la sibilancias. Tengo una pregunta, José. En el caso de que se combine con otras enfermedades, ¿la hace más peligrosa o no? Por ejemplo, hay gente que es asmática sola. Yo conozco gente que es asmática y alérgica. Obviamente. Eso lo complica más. El asma es una condición que tiene un 80% de base de componente alérgico. Un 80. 80% de los pacientes asmáticos tienen una condición alérgica y además heredada, porque se han identificado diferentes genes que están asociados a la condición, o sea, al asma. Por lo tanto, si tú tienes un miembro de tu familia, digamos tu papá o tu mamá o ambos, que han tenido Asmático. o que tuvieron esa condición en su infancia, Usted pues va tienes alta probabilidad de desarrollar el asma. Esto es una enfermedad que puede debutar en cualquier momento de la vida. Eso O lo sea, no recalco- necesariamente debuta en la infancia. No necesariamente. O sea, tú puedes ser Hay asmático a adultos, los 40 años. Yo tengo pacientes que han debutado en, digamos, incluso hasta en la tercera edad. Hago un Desde- paréntesis. Sí. Hago un paréntesis, doctor. ¿Es mito o es realidad que hay un asma emocional? Bueno, a ver, lo que pasa es que no es que sea digamos, un mito, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos factores Que lo de que pueden condicionar o empeorar los síntomas de asma. Incluso, voy más allá,
En el caso especial de las damas, de las mujeres, a propósito de este programa, pues tienen sus casos particulares, las mujeres, sobre todo asociado a tema hormonal, parte del ciclo menstrual, pueden tener exacerbaciones producto del pico de los estrógenos que se provocan en la fase ovulatoria. Qué divertido. Igualmente, durante el embarazo, la mujer puede tener, 1/3 de las mujeres embarazadas pueden empeorar sus síntomas de asma. O pudiese debutar durante el embarazo también. Efectivamente. O incluso si la paciente está tomando Asma terapia gestacional. hormonal sustitutiva, dígase pastillas anticonceptivas, también pueden tener exacerbaciones de los síntomas de asma y muchas veces nos mandan en los pacientes. Cosa que las nadie te pacientes, dice de y eso. tenemos que modificar el tratamiento, buscar otras alternativas Eso voy a anticonceptivas. preguntarle, doctor. Sí. ¿Qué ocurre cuando Efecto secundario bueno, del medicamento. pues, no con el tema, no con el tema cuando no con el tema de se anticoncepción, no con el confirma, tema de cuando anticoncepción, se- perdón, doctor. sí. ¿Cómo se maneja una paciente asmática embarazada? Bueno, pues en primer lugar, el tratamiento que tenemos hoy día, pues son los esteroides inhalados, que son Las medicamentos muy bombitas. seguros, y las llamadas famosas bombitas en combinación con broncodilatadores. Son medicamentos que se ha demostrado una alta seguridad en las pacientes embarazadas, no son teratogénicos, o sea, no producen efectos secundarios en el feto. Al contrario, el uso de esteroides, digamos, sobre todo ya a Ayuda partir del que segundo o su- tercer trimestre del embarazo, de que los ayuda a la pulmones- madurez pulmonar, efectivamente. me imagino. Por lo tanto, no hay ninguna contraindicación. Lo único que sí que los broncodilatadores, sobre todo los que son de corta acción, como el salbutamol, Me mata. se debe de controlar su dosificación precisamente por los efectos secundarios que Claro. pueden tener. En el Pero caso- los esteroides no. No, las Solamente bombitas, si fueran cariñosamente. orales, los esteroides orales que los tenemos que utilizar de forma muy limitada, ya no solamente en embarazadas, sino en todos los pacientes. Y que ya regularmente, doctor, nosotros los pacientes asmáticos con las popularmente bombitas, nosotros podemos manejar perfectamente una crisis. O sea que Correcto. la verdad es que en ese sentido la tecnología ha evolucionado. Ahora, Pero, por ejemplo, el tema es qué tan a tiempo tú tienes que, es como, voy a hacer un paralelismo Con la migraña. Con la migraña. O sea, si tú atrapas la migraña en el aura, tú no tienes la crisis. la crisis. Sí. Pasa lo mismo con el asma. Efectivamente, lo ideal es que si un paciente debuta con síntomas de asma, es que acuda a un especialista para que confirme el diagnóstico a partir de la historia clínica, los síntomas presentes y unas pruebas que se hacen en la consulta, prueba funcional respiratoria, una espirometría, que es una prueba muy sencilla que consiste en soplar por un aparatito Tubito. donde tú vas a medir ciertos volúmenes De aire. que ya están establecidos para un paciente, para su peso, su edad, su raza incluso, y saber si ese paciente tiene un grado de obstrucción. Y a partir de ahí ya tú lo estratificas y le pones el tratamiento que lleva ese paciente. Entonces ese paciente, lo correcto y lo ideal es que se controle, que haya una comunicación médico-paciente donde ese paciente esté totalmente controlado y seguido. Y que tú le dejes el tratamiento, la menor dosis necesaria que sea capaz de mantenerle libre de síntomas. Tengo Hay- una hay pregunta. dos- hay dos responde cosas ahí. de forma diferente. Ahí hay dos cosas, Sí. doctor. La automedicación Hmm. y la medicina natural. Ah, efectivamente. El que- Ha tocado dos buenos puntos. Vamos ahí, vamos ahí. Ha tocado buenos puntos. Mira, la automedicación muchas ¿Qué veces tan peligrosa es puede para ser los pacientes peor asmáticos? el remedio que la enfermedad, porque un paciente que se acostumbra a utilizar su bombita de rescate, y digamos Que aquí es para eso, el ¿eh? salbutamol, pues muchas veces va a producirse más efectos secundarios. Resistencia. Y llega un momento incluso que el medicamento ni siquiera le hace, no Efecto. hace efecto. Se hace resistente. Hace una taquifilaxia que se llama, que es crear resistencia al medicamento. Entonces, un paciente que está utilizando el salbutamol de forma repetida es porque un paciente que está mal controlado y requiere de otro tipo de medicación. Ya no solamente para sacarlo de la crisis, sino para darle un tratamiento de mantenimiento. Un tratamiento ya no solamente de alivio, sino de seguimiento. Entonces esos pacientes no pueden estar automedicándose, deben acudir a un especialista No, estamos hablando de para que que le haga la son... evaluación a ver en qué estado se encuentra ese paciente y le ponga la medicación. No, y el remedio de la miel, el cebollín. Con relación a la medicina natural, los remedios Yo me acuerdo naturales. que una vez a Jorge le iban a dar, Mira, ¿tú sabes qué? mi amor, Aceite de tiburón Tú sabes con... que aquí Pero Espérate, acuérdate que a mí me espera, hacían uno de espera, cebollín espera. con miel de abeja y cebolla de no sé qué. aceite de, caseros en los campos. aceite de tiburón Bueno, y con
con piel de Sí, pez y puerco. también, A mí me ¿cómo se hacían llama? uno de El- cebolla con cebollín y no sé qué Flandes vaina. y- No, pero la cebolla sí tiene algún bueno, tiene un efecto impacto. antiinflamatorio, pero Exacto, es algo pasajero. exacto. Eso es algo pasajero. Muy malo que sabía para que fuera pasajero. Pero, No. ¿qué te digo? O sea, eso de Y el el- Vivaporú, por ejemplo, que a todos los que tienen pecho apretado le ponen Vivaporú. Ojalá fuera Vivaporú, Eso doctor. tiene un efecto Ojalá fuera placebo realmente. ojalá fuera Vivaporú, doctor. No es Pero- Vivaporú, no, usted está O atrasado. también, ¿cómo se dice? La Un jarabe de bronquina. Leche con un lagarto machacado. Doctor, Espérate, ¿cómo hacía? Sí, leche con un lagarto verde, eso machacado, sí. la bronquina Ay, que es sumamente abrasiva. La medicina natural de este país da para escribir una enciclopedia. O sea, leche Con con un un lagarto lagarto verde, verde lagarto machacado. verde. Pero tiene que ser verde el lagarto. Ay, José Efectivamente, de eso que Alberto. uno ve en la Mira, yo tengo una los pregunta. saltacocotes que llamábamos. Exacto. Una pregunta, José Alberto. Tú que hablabas del tema de fumar. ¿Es posible que un niño, hijo de padres altamente fumadores, debute como asmático? Efectivamente, mira, es una buena pregunta. Sin que nadie en Se su ha familia visto sea que el asmático. efecto del tabaco, sobre todo una madre fumadora, pues tiene un efecto dañino no solamente a la madre, sino también al Al feto. Wow. Obviamente, mientras seas una fumadora activa, obviamente tú vas a provocar daño al feto a nivel transplacentario. Y ese es un niño que va a nacer ya con una cierta debilidad en su sistema respiratorio. Es un niño que es propenso a que a temprana edad te debute con crisis de broncoespasmo, de sibilancias, exacerbadas ya no solamente por el tabaco que hay en el ambiente, sino por cualquier virus respiratorio banal, le va a provocar una crisis. Y es un niño que va a empezar a estar haciéndote crisis todos los meses y que luego cuando empieza a crecer se va a exponer ya a todo lo que hay en el medio ambiente, ácaros del polvo, hongos de la humedad. Si tiene luego una mascota en la casa va a empezar a hacerte alergia al perro, al gato. O sea que los Y es un hijos de niño- papás fumadores, los papás también tienen que Correcto, hacer cambios. Correcto, obviamente. Y otra cosa, Eso es y- fundamental, la educación, las medidas preventivas que hay que tomar en el hogar, en Ay, el ambiente. doctor, eso es doctor, fundamental. doctor, yo no que se nos termina el tiempo, pero yo no Sí. quiero que usted se Ejercicio. vaya. Sí. No. Ok. El vape. Peor todavía. Eso sí el está- vape, el se ha vape. demostrado que tiene un efecto más perjudicial que incluso el cigarrillo tradicional y que el tabaco puro que se fuman ahora. Es todavía peor porque eso tiene más compuestos químicos y eso la gente lo está utilizando sin saber la cantidad Hasta sin nicotina. de daño que le va a provocar. Aquí vamos a tener, si esto sigue así, dentro de 10 años, una alta incidencia de cáncer de pulmón Wow. por el uso de vape en personas jóvenes. Exacto. O sea, todos Son esos los jóvenes jóvenes que están están es fumando peor vape todavía. De 20 a 30 años, a los 40, 50 años van a tener ¿De cáncer cuánto, pulmón. doctor? No, o sea, esa población joven de 20 a 30 ¿De años. cuánto? O de Ya menos. de menos. adolescentes. Doctor, baje, váyase a 13, 12. 12 Váyase a años. 12. Porque Tengo si una no única hace llamada. nada, Una o sea. única llamada. Hola, aló. Aló. No fue la llamada. ¿Está ahí la llamada? ¿Está ahí? No suena. ¿Aló? Buenas. ¿Aló? Bueno, Buenas. le Ahora escucho, sí. le escucho. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué incidencia tiene para las personas recibir el humo de marihuana? Bueno, el que sea un paciente asmático, cualquier humo, cualquier olor, cualquier exposición a cualquier tipo ¿De humo? de gas o de humo, obviamente tiene un efecto irritante, ¿me entiendes? O sea que eso podría desencadenar una crisis de asma, dependiendo de la cantidad, la intensidad a la que se exponga. Wow. De verdad. Wow. Y Y yo quería... prevenimos, ¿No nos da tiempo? doctor, Bueno, prevenimos. Eso mismo. Lo que decía al principio, la temática en este año, la campaña va dirigida a que todos los medicamentos inhalados puedan llegar a los pacientes asmáticos. Y hago hincapié en este punto porque no solamente somos nosotros los médicos como actores que tenemos que estar inculcando el uso de los medicamentos con los pacientes, sino que también otros actores como las políticas de salud del país, más los seguros médicos, ¿verdad? Más los laboratorios que producen los medicamentos, Ajá. pues busquemos la manera de cómo abaratar los costos de esos tratamientos y que lleguen a toda la población. Sí, porque realmente Porque es que, son vuelvo a repetir, costosos. el asma es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. Y en O cualquier sea, edad. hay que desmitificar aquello de que el asma es una enfermedad de rico o que es de tal clase o lo que sea. No, el asma le puede afectar a cualquier persona
Y es muy triste la realidad, no solamente de nuestro país, de muchos países de Latinoamérica, de que no todo el mundo tiene acceso a esos medicamentos por el alto costo. Te pueden comprar a lo mejor una bombita de un mes, pero tú no resuelves nada con un tratamiento de un mes. Y Un así, tratamiento que hay que breve, hacer seguimiento. doctor. Sí, Vivir cerca del mar, ¿beneficia? claro que sí. Ok, claro que sí. beneficia con el Sí, sí. asma. Entonces vaya y respire. Doctor, No, de ¿cómo- verdad, de verdad. La inhalación Sí. de Bueno, vivir ese vivir aire al yodado. aire libre, no solamente el mar, las personas que viven en el campo, más alejados de las grandes ciudades, tienen una mejor calidad, digamos, de vida respiratoria. Claro. Bueno, Gracias, doctor. pueden seguir al Nada, doctor siempre en a la orden. @doc.jose Torres en Instagram, y para el consultorio de la Clínica de Corazones Unidos el teléfono es 809-683-6185. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por favor.